Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Bienvenidos otra vez al segundo episodio de esta cuarta temporada. Y pues vamos en este episodio a analizar esta seguidilla de películas que se presentó en todos los premios y que tocan un tema muy sensible. La condición humana, sobre todo. La ballena, espíritus en la isla y todo en todas partes al mismo tiempo. Si bien es cierto, las tres películas son distintas en su contexto, llegan a lo mismo. Vamos a analizarlo, vamos a dar un poquito de spoilers, por supuesto, y si no las han visto, pues se las recomiendo mucho porque de verdad son las tres muy buenas películas, muy increíbles películas. Y pues hablar un poquito acerca de cómo es que un servidor las tomó y mi pensar personal acerca de estas cintas. Les invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí estoy para ustedes. Comenzamos. Búscame en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. En Facebook, búscame como Kike Cinéfilo Oficial. En Instagram, arróbame como Kike-Cinéfilo. En TikTok, búscame como @Kike-Cinéfilo-Oficial. En Twitter, arróbame como Cinéfilo Kike. Me puedes ver y escuchar a través del canal Kike Cinéfilo en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas iHeartRadio, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. Bienvenido. Bien, pues vamos a dar inicio a este tema. Creo yo que es importante porque después de la pandemia y durante la pandemia de 2021 al desde el 2020 al 2022, 2 años en que estuvimos pues como que encerrados, permítanme, como que estuvimos encerrados en nuestras casas y bueno, los que pudieron, yo sí estuve trabajando fuera, pero como que el cine se enfocó un poco a dar ese divertimento que se requería por el encierro, ¿no? Hubo películas espectaculares, películas muy buenas, muy bonitas. El año pasado ganó Coda el Oscar por mejor película, un remake de la película La familia Belier. Una película, sí, buena, bonita, pero este año se pasaron los creadores y se pasaron en el buen sentido. ¿Y por qué lo digo en el buen sentido? Necesitábamos una sacudida después del encierro. Si bien es cierto, al estar en una pandemia y que teníamos que guardar sana distancia y que teníamos que guardar pues las formas y los fondos de la convivencia porque corríamos un gran peligro como humanidad. Se dieron muchas cosas dentro del ámbito familiar, sobre todo porque dentro de la vida que hoy se lleva y que se ha retomado, estamos acostumbrados a ver por nosotros, nada más para nosotros y por nosotros, ¿no?
que no es malo, pero también eso afectó mucho las relaciones familiares porque estábamos acostumbrados a hacer vidas separados y juntos, y luego al estar todos juntos empezamos a conocer a la persona que tenemos en casa, y pues eso llevó a discusiones, a divorcios, a malos tratos, en fin. Y no quiero decir que haya sido la generalidad, pero hay estudios que dicen que sí afectó en demasía la pandemia a las relaciones humanas. Llega 2022, que es, digamos, todavía oficialmente por ahí se sigue esperando que se declare el fin de la pandemia, pero ya realmente desde febrero, marzo del año pasado ya estaba más que declarado el cese de las hostilidades, como dicen por ahí, del COVID contra de la humanidad. Ya estaba más controlado, ya la gente ya empezaba a salir más, ya empezaba a no usar el cubrebocas, y bueno, todo esto pues dio pauta a directores, a guionistas, a traernos 3 historias que, si bien no tienen nada de relación con el COVID, sí tienen mucho de relación con las relaciones humanas. Y de distinta forma. Una película retrata la vida en familia. La segunda retrata el amor entre amigos. Y la tercera, el amor propio. 3 contextos distintos. 3 contextos en donde nos muestran de manera, incluso en alguna de ellas hasta brutal, cómo puede llegar a ser un ser humano. Las 3 películas yo ya las vi. El fin de semana pasado revisité todo en todas partes al mismo tiempo. El día domingo, incluso quienes me siguen a través de TikTok obtuvieron la primicia de la reseña a minutos después de haber yo visto esa película, Los Espíritus de la Isla. Y hace unos momentos también, y aunque ya tenía yo dentro de mis temas para hablarles esta comparación, pues decidí hacerlo en este momento, en este episodio, porque creo que está calientita las cosas. Hace unos momentos tuve la oportunidad de apreciar La Ballena. Como les repito, son contextos muy distintos. Vamos a empezar por la más ligera de estas 3, todo en todas partes al mismo tiempo, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como los Daniels. Ya en los episodios del Oscar les había comentado que estos directores pues tienden a ser un poco sensacionalistas con su filmografía, y lo pueden observar en su ópera prima, que es Swiss Army Men, una comedia negra, digámoslo así, muy buena, protagonizada por Daniel Radcliffe. Y llega esta historia en donde ellos mismos participan en el guión. Y bueno, pues esta película que protagonizaron Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis. Esta película se llevó los Óscares por mejor película, mejores directores, mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis, la mejor actriz para Michelle Yeoh, y para el mejor actor de reparto a Ke
Hui Kwan. De hecho, la consideran como de ciencia ficción, sí, porque sí tiene ciencia ficción. Una película estrombótica, una película estrobóstica, donde el personaje de Evelyn Wang se enamora de Waymond Wang, se fuga a los Estados Unidos, abren una lavandería, tienen una hija. Años más tarde, esta lavandería es auditada por el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos. Y ese preciso instante se convierte en un en una suma de factores. Como les decía, la auditoría a la lavandería, Waymond tratando de darle los papeles de divorcio a Evelyn. El muy exigente padre de Evelyn estaba de visita. Joy, que es la hija, quiere que acepten a su novia, que no es china. Y empieza una situación cuando están en la oficina de los impuestos, en donde se empieza a manejar los famosos multiversos. Este multiverso, el multiverso entero, está amenazado por el personaje Yobu Tupaki, la versión alfaverso de la hija Joy. Entonces, Alpha Evelyn pues va saltando de universo en universo para combatir a Yobu Tupaki. Incluso dentro de la película vemos escenas de kung fu y algunas escenas escatológicas. La escena que a mí me encantó mucho fue de las rocas. En fin, una belleza de película. Por ejemplo, la sintaxis de esta película es cuando, o bueno, más bien el clímax de esta película es cuando Yobu lleva a Evelyn al bagel del todo y le explica que espera finalmente pueda morir. Al mirar dentro del bagel, Evelyn se convence y comienza a actuar de manera nihilista en todos los otros universos, lastimando emocionalmente a quienes la rodean. Evelyn está a punto de entrar a ese artefacto con forma de bagel, y con eso terminaría con su vida en todos los multiversos. Ahí se detiene al escuchar las súplicas de Waymond para que todos se dejen de pelear y sean amables el uno con el otro. Evelyn, en una epifanía, sigue el consejo usando sus poderes adquiridos para descubrir, en efecto, que está lastimando a quienes la rodean y brindarles felicidad. Al hacerlo, obviamente repara su daño en los otros universos y neutraliza a los luchadores de Alpha Wong y Yobu. Así que cuando regresa a su universo natal, Evelyn le cuenta a Wong sobre la relación de Joy y Becky. Habla con el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis, Deidre, a quien convence de que la deje arreglar los impuestos. Se reconcilia con Waymond y bueno, pues esto es parte de la historia que nos relata todo en todas partes al mismo tiempo. Como podemos observar, aquí estamos viendo las consecuencias de las decisiones humanas al encerrarnos en nuestro yo, nada más yo, y porque yo, y no tomamos en cuenta la opinión de los demás, ¿no? Y incluso dentro de la misma familia, dentro de el mismo esposo, y una vez que lleguemos a la parte en donde vamos a analizar todo esto de manera más emocional, sí quiero comentarles algo que sucede en esta película
el porqué de Waymond quiere entregarle los papeles de divorcio a Evelyn. Esta es, como les digo, la más ligera de las películas. Me gustó, me encantó, tiene una muy buena cinematografía. A muchos no les gusta la forma en contar la historia de los Daniels, pero de verdad es muy buena película. Y ahorita, pasando a la siguiente, les voy a decir el por qué a lo mejor yo consideraría que, muy a pesar de que todo en todas partes al mismo tiempo ganó el Oscar, como que no se lo merecía tanto. A lo mejor ganó la espectacularidad, ganó muchas otras cosas, pero yo siento que en todo en todas partes al mismo tiempo no debía haber ganado. Tal vez, para mí, a mi gusto. Bueno. La segunda película, en donde se retratan en esta seguidilla de emociones que tomó mucho en cuenta la Academia este año. Híjole, nomás de acordarme se me enchina la piel. Porque esta película me llenó de desesperanza, me llenó de tristeza, me llenó de incertidumbre. La intención de Martin McDonagh al crear el guión y el dirigir esta película, con una participación de Michael E. G. Nielsen en la edición. Híjole, esta cinta, y como bien lo dicen, y no me dejarán mentir mis amigos que me siguen en TikTok, es poderosísima, hermosa, una película hermosa. Yo la estoy colocando ya dentro de las 10 mejores películas que he visto en mi vida. De verdad es una montaña rusa de emociones donde te puede llevar a la risa, al humor negro y, como les digo, a la desesperanza, a la desazón, a la tristeza. Literal, una tragicomedia que ya hubiera querido en su momento tener, tal vez hubiera sido parte de sus historias de William Shakespeare. Esta película sigue a dos amigos en donde Colin Farrell y Brendan Gleeson tienen un duelo de actuación maravilloso, increíble. De verdad, créanme que no es fácil para ningún actor expresar esos sentimientos como lo hicieron ambos. También influye mucho la depresión de ambos. Banshees o Inisherin, Almas en Pena Inisherin en España, o Los Espíritus de la Isla en Hispanoamérica. Esta película que trata de dos amigos de toda la vida que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos termina abruptamente la relación, sin explicación alguna, simplemente nada, o sea, ambientada en una isla de la costa oeste de Irlanda. Patrick y Colm se encuentran en un impasse cuando Colm decide inesperadamente poner fin a la amistad que tenían. Obviamente Colm se confunde y, con el apoyo de su hermana Siobhan y el joven problemático Dominic, que en este caso es interpretado por Barry Coogan, que también tiene una actuación increíble en esta película. Patrick se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta.
pero sus repetidos esfuerzos solo hacen que la otra persona, su antiguo amigo, le da un ultimátum. Y estos acontecimientos se intensifican rápidamente y con unas consecuencias bastante impactantes. ¿Hasta dónde puede llegar uno la emoción de una persona que ya no tiene propósitos en la vida y que deja de hablarle a un amigo al que su amigo lo ama, lo aprecia y él lucha por ese amor, pero el otro insiste en que no, ya no quiere nada? Y no había una razón de peso. El ultimátum que le pone Colm a Patrick le dice: por cada vez que te dirijas hacia mí, yo me voy a cortar un dedo de la mano. Obviamente, creyendo que esto era una especie de broma macabra, pues Colm no lo tomó, Patrick no lo tomó en serio. Y sucede. Lo impactante de aquí es que para Colm lo importante era la música, tocar su violín. Incluso la película tiene el título de Banshees of Inisherin, título que el propio Colm le da a la última melodía que compone. También está el personaje de Barry Coogan, Dominic. Dominic, quien es abusado por su propio padre, un policía recio, sarcástico, como lo son los ingleses, o en este caso los escoceses. También tiene un final muy triste. Incluso hay dos personajes que no hablan, que están ahí, impávidos. Se trata del perro de Colm y la burrita de Patrick, quien también muere en la película gracias a comerse uno de los dedos de Colm. Patrick termina por incendiarle la casa a Colm, cumpliendo una amenaza que él también hizo. Esa amenaza incluyó: te quiero ver dentro de ella. Y así fue. Pero de algún modo Colm salió y se regresó al pub en donde solían reunirse. Al final del camino, en la playa, se despiden y cada uno entendió que perdió mucho por nada, incluyendo su amistad. Poderosísima, impactante, con muy poco diálogo también. No necesita diálogos esta película. Lo que estábamos viendo, las emociones en las caras de los protagonistas, era más que suficiente para transmitirnos esa sensación de desazón, de tristeza, de impotencia. También está el personaje de Giovanna, la hermana de Padre, quien también, de cierta forma, y aunque no tiene el protagonismo necesario también dentro de la película, pues al final del camino, a mitad de ella, se va de la historia porque ya no quiere vivir lo que está viviendo en ese pequeño pueblo de Irlanda, Inisherin.
vaya película. De verdad, y al recordarla en este momento me tiene impactado, me tiene, pues sí, con esos sentimientos que me provocó la película. Eh, para hacer el TikTok sí tuve que tomar unos 10 minutos, pero no quería dejar pasar el sentimiento que me había pues dado la película para hablar de ella, para recomendárselas. Y ahorita que estamos haciendo el análisis más profundo, pues sí entenderán un poco la emoción que me causó esta cinta, ¿no? Vaya, de verdad, una gran película esta de los espíritus de la isla. Y como les digo, comparándola con la de Todo en todas partes al mismo tiempo, yo creo que la que debió haber ganado debió haber sido esta. Bueno, la decisión no la tomamos nosotros, quienes somos los de a pie, los cinéfilos de a pie, pero sí, de verdad, créanme que es una película bellísima, hermosa, apasionante, brillante. De verdad, no me canso de hablar de esta cinta, porque tiene todo, de verdad, tiene todo. Historia y todo, pero de la tercera película de la que voy a hablar, que vamos a hacer también en análisis, es La ballena. Tuve la fortuna de verla, pues un poco más de la mitad. Mi hijo se integró a ver conmigo la película y ambos terminamos llorando. Qué película tan fuerte, qué película tan sincera. Eso es algo que también nos hace falta mucho en el mundo, la sinceridad, el ser honestos. Y el regreso de Brendan Fraser, ¿qué les digo? No sé si el retiro, autorretiro al que se sometió después de haber sufrido miles de cosas en la industria, y el querer regresar con esas ganas, con esos ímpetus, hizo que al actuar en este drama psicológico obtuviera el Oscar. Brendan Fraser, de verdad, ahí sí no hay nada, pero nada de nada que reprocharle a la academia. De verdad se lo merece Brendan Fraser en esta película, que pues fue dirigida por Darren Aronofsky bajo el guión de Samuel D. Hunter, que también él es originalmente él había escrito este título para el teatro, y protagonizada por quien ya mencioné, Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, quien estuvo nominada también a Mejor Actriz. Pero bueno, yo creo que aquí sí, definitivamente, ya siendo fríos y analizándolo, porque yo había predicho que Hong Chau iba a ser la ganadora, pero bueno, ganó Michelle Yeoh con justa razón. Pero sí, de verdad, aún así, impactante esta película donde Charlie, que es un profesor de inglés en algún lugar de Idaho y que nunca sale de su departamentito, pasa su tiempo dando clases en línea para estudiantes universitarios a través de la que ya conocemos como la videoconferencia, ¿no? Él nunca prende su cámara porque le da vergüenza de tener obesidad mórbida, de acuerdo a lo mismo que sufre. Tiene un peso de 275 kilogramos y
la única persona que lo atiende y que lo anima a seguir adelante es Liz, su amiga, Hong Chau, hermana de quien ahorita vamos a hablar, de Alan, una pareja. Liz pues lo trata de convencer que vayan al hospital porque ya está en un riesgo grave de padecer insuficiencia cardíaca congestiva, y él se niega porque nunca quiere ir, porque sabe que nunca va a pagar la deuda que se pudiera generar por su atención médica. Hay que recordar que en los Estados Unidos, si tú no tienes seguro social, la atención médica es carísima. Si tú no tienes un seguro de gastos médicos mayores allá, tú puedes perder todo por una enfermedad, ¿no? Hay dos personajes muy importantes dentro de esta trama, aparte de Liz, que es Ty Simpkins, que interpreta a Thomas, quien, pues, a pesar de que él reconoce al final de la película que no forma parte de la Iglesia de la Nueva Vida, pues trata que Brendan Fraser se acerque a Dios, ¿no? Entendiendo la parte de este personaje, pues lo hace por el arrepentimiento que él tiene, porque se sintió diferente y se sintió desplazado de los demás. La hija, interpretada por Sadie Sink, Ellie, pues ya tenía rato de no verla, pero de repente se ven. Charlie le ofrece $120,000, una cifra nada despreciable, para que pase tiempo con él, sin el conocimiento obviamente de la madre. Ellie acepta porque le pide a su padre ayudarle con un ensayo escolar. Ellie también pues se disgusta un tanto por las visitas de Thomas. Y bueno, empieza todo el decaimiento de la persona de Charlie. Llega un momento en que, pues sí, a sabiendas que estaba mal, que estaba enfermo, tiene una última comelona horripilante, y eso pues obviamente le provoca la muerte, ¿no? La historia se estructura en 5 días, de lunes al viernes, en donde pasa de todo. En donde tanto a la hija como a sus estudiantes les pide honestidad. En un momento él manda a volar a todo el mundo y dice, bueno, al que él quiere, si no a la chingada, perdón por la palabra, pero así lo manifiesta, y dice, a la goma los ensayos, a la goma la escritura, escríbanme algo honesto. Y al final, muy emotivo. Híjole. Se los digo con todo el... Así como Charlie, haciendo el análisis de estas 3 partes de las condiciones humanas que hemos visto reflejadas en estas 3 películas, les voy a hablar honesto. Les voy a hablar, como dicen los jóvenes, al chile. Y lo voy a hacer bajo mi perspectiva personal. Lo que yo diga no quiere decir que sea lo correcto
o lo que yo diga no quiere decir que esté mal, es lo que yo considero. También por las experiencias personales que aún estoy viviendo y estoy por vivir. Vámonos a remitir a la sensación o al sentimiento que nos quiere reflejar todo en todas partes al mismo tiempo. Las relaciones familiares. Yo quiero explicar algo porque en algún momento esto que hizo el personaje de Waymond con Evelyn, al querer darle los papeles de divorcio, en algún momento se torna contradictorio dentro de la historia, porque el mismo Waymond, que vive a través de los multiversos, pues demuestra lo contrario de lo que quiere hacer Waymond, porque durante literalmente toda la película no sabíamos la motivación para entregarle ese documento a Evelyn, ¿no? El documento tenía una intención: arreglar el matrimonio. Te preguntarás, y bueno, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, él está pidiendo el divorcio. ¿Por qué? Waymond, en algún momento de la historia, cuenta que uno de sus amigos que frecuentan la lavandería estaban pésimos, mal. Pero él le llevó el papel de divorcio a ella, y cuando se dieron cuenta de lo que estaban por hacer, hicieron todo lo posible por cambiar. Y esa era la intención de Waymond, no de dejar a su esposa, la ama. El Waymond de todos los multiversos ama a Evelyn de todos los multiversos. Ese es algo poderosísimo, ¿sabes? Algo que es tanto como tomar una decisión difícil para lograr un objetivo tal vez incluso es imposible. Porque Evelyn, en el momento en que Waymond quería entregarle este documento, ni siquiera se lo pudo entregar porque estaba tan ocupada y ensimismada en sus cosas que no puso atención a las señales. Por eso también el personaje de Yobu, la hija multiversal de Evelyn, se sentía mal porque era invisible para su mamá. Al final del camino, Evelyn entiende esa postura. Y teniendo el poder que le daban los multiversos, arregló detalles importantes que cuando regresó pudo lograr una estabilidad emocional y pudo lograr la estabilidad con su hija y con su esposo. Las decisiones son muy importantes en las relaciones humanas. En Almas en Pena y Nishirim, o Los Espíritus de la Isla, estos sentimientos que llevan a Colm y a Padriak a tratarse de ese modo, uno refleja, pues sí, el ambiente que se vivía en aquellas épocas del finales de la Primera Guerra Mundial en Escocia, el estar apartado de todo mundo,
de vivir todos los días lo mismo, con personajes muy icónicos tal vez para esta película, por ejemplo la señora que está en el correo, que de todo se quiere enterar y que abre las cartas, y la clásica chismosa de la vecindad, por decirlo así, que sabe de la vida de todos. El policía ojete, porque no puedo calificarla de otra manera. El cura honesto, porque el cura que llegaba a darles la misa ahí a Inisherin, pues escucha las confesiones, pero cuestiona la el modo de actuar de Colm, que es con quien más interactúa. Y además, lo horrible que es que todo el mundo se entere y que todo el mundo te cuestione por qué estás mal con él. Porque aparte de todo es cierto, nunca hubo una ¿cómo decirle? Un propósito, una causa por el cual Colm decidiera de tajo. Lo único que él quería, según su versión, es estar solo para componer. Y además porque ya lo había aburrido, padre, porque platicaban de lo mismo todos y cada uno de los días que se veían en el pub. ¿Y qué? Perdón, ¿y qué? Digo, considerando las circunstancias en que se desarrolla la historia, ¿de qué vas a platicar? Hoy tenemos internet. Hoy podemos ver una nota en el teléfono, 2, 3 noticias, TikToks, YouTube, todo, y puedes platicar de lo que sea. Y puedes tener tema de conversación para todos los días. Nuestra sociedad así ya lo permite. Todos y cada uno de los días pasan cosas distintas. En aquel tiempo no. Y lo único que tenían era el uno para el otro. Y que él decidiera apartarse de Patriarch, y de la manera en que lo hizo, créanme que no fue nada agradable. Y los sentimientos que se expresan en uno en el otro, en el final hay sentimientos encontrados, porque se perdonan, pero Padre definitivamente decide pues darse por vencido y ya no luchar por la amistad de Colm. Y van a disculparme porque mi gato anda de loco, pero bueno, no es tan importante el ruido que hace. Y Colm se queda con una especie hasta como de agradecimiento. Ese es lo ambiguo, ese es lo raro del final de esta película, y lo potente que se vuelve, porque no sabes cómo va a terminar. O sea, hasta el segundo 0 de la película no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo van a terminar ellos, y simplemente la escena en donde Padre se da la vuelta y le da la espalda a Colm dice mucho. No necesitan palabras. Y ahora la cuestión de, vamos a remitirnos a la ballena. ¿Hasta dónde puede llegar tu depresión por no ser aceptado como eres? Al sufrir el rechazo de todos por cómo eres. El contexto
en donde se desarrolla la historia de Charlie es porque él toma una decisión. Sí, se casa, tiene una hija, pero decide dejar su matrimonio porque descubre que eso no era lo de él. Lo de él era ser gay y se enamoró de un hombre, Alan, hermana de Liz, hermano de Liz. Pero eso nunca fue motivo para él que quisiera dejar a su hija. Su propia ex esposa se lo impidió, pidiendo la custodia total de la hija. Se lo pidió porque no quería más, que no fuera a contaminar, así lo expresa ella en algún momento en la película, que no fuera a contaminar su hija de esas emociones que no son correctas. Muere su pareja, por lo que entendí, poco tiempo después de que se fueron a vivir juntos. Cáncer. Y él cae en una depresión tal que llega a pesar 275 kilos, que no quiere mostrarse al mundo porque lo rechazan. Y el ejemplo más claro es el papel de Thomas, quien dice ser un predicador, un misionero. Al final sí lo era, pero no lo era, algo contradictorio también. La escena final de él en la cinta es literal, él lo quiere salvar porque cree que la homosexualidad es un pecado. El ser gordo es un pecado. Y y obviamente termina mal esa parte con Charlie. Hay un personaje que no se le ve la cara hasta la última parte de la película, hasta la tercera y última parte de la película, en el clímax, que es Dan, el repartidor de pizzas, que siempre interactúa con Charlie hablando a través de la puerta. Y y nunca se ven las caras hasta en algún momento Dan, la última vez que le lleva la pizza a Charlie, decide esperar un poco las escaleras para ver quién es el que sale por las pizzas, porque siempre se las dejaba en un banquito y él tomaba el dinero del buzón. Charlie también en la última parte de la película se muestra ante sus alumnos. Si ustedes llegan a observar las caras de los alumnos, hay unos que se ríen, hay otros que están impactados, hay otros que dicen wow. O sea, expresiones muy distintas de todos ellos. La relación con la hija que se vuelve una especie como de persona non grata, porque por lo menos en la hora y 30 minutos que aparece, ella pues se muestra como una adolescente enferma, como una adolescente que le vale gorro la vida, que no le importa nada más que ella y ser ojete con los demás. Y así lo relata la mamá, que después de que Charlie los dejó, ella cambió ese parecer y se volvió una persona muy mala. Y al final del camino también se redime en la última escena de la película con Charlie y con ella misma. Y no, todo los últimos 25 minutos de la película, impactantes, poderosos también, increíblemente emocionales. Tú, a pesar de que por
como todo, siempre las películas, pues tenemos un determinado destino a algunos personajes, ¿no? Ya sabíamos que al ver a una persona gorda, pues tal vez su destino iba a ser morir, ¿no? Esta película de cierta manera fue criticada porque precisamente no contrataron a un actor gordo para interpretarla. Espérenme tantito, o sea, a ver, ¿qué les pasa, señores? Generación de Cristal, no manchen, o sea, no estamos discriminando y no nos estamos burlando de nada, al contrario, estamos dando... Bueno, el cine, en este caso la película de la ballena, les está dando un claro ejemplo de cómo puedes llegar una persona que no se acepta a sí misma y que no la aceptan los demás por como es, caramba. En ningún momento se están burlando de una persona con obesidad mórbida, por favor. Y es aquí donde entra un poco mi reflexión personal. El ser humano tiende a ser autodestructivo. Autodestructivo en su persona y autodestructivo en su entorno. La naturaleza del ser humano así es, hombres y mujeres, por igual. La verdad es que yéndonos en las etapas en como les hablé, y por eso acomodé de cierta forma las películas. Y hablando de manera personal de lo que he vivido, de que incluso ustedes en algún momento dieron cuenta entre la segunda y tercera temporada. En la segunda temporada dediqué un capítulo a la depresión. En ese momento estaba yo pasando por un episodio de depresión. Y durante muchos episodios después de eso lo mantuve a raya, pero también es cierto que hubo momentos en que yo no pude más. Las causas pues a lo mejor no son importantes como para caer en esa situación. Pero prepárate, conoce a una persona con depresión o con trastorno del límite de la personalidad, como es mi caso. En donde nosotros necesitamos de atención, necesitamos de preguntarte a ti si me quieres, si me deseas, si quieres estar conmigo, que necesitamos apapacho, que necesitamos que nos digan que nos quieren, que suponemos, que ideamos, que... O sea, son muchas los conjuntos de situaciones que nos hacen ser como somos a veces, porque somos irritables, porque somos cambiantes en el humor. Puedo estar yo bien en 5 minutos y a los otros 5 minutos puedo estar muy mal, puedo estar en el piso. Por ejemplo, Evelyn sufre un poco de ese trastorno. Lo que la llevó a alejarse. Porque nunca se sintió entendida, nunca se sintió amada. Muy a pesar de que tenía esas circunstancias a su alrededor, ¿eh? Y fue destruyendo lo que era más importante para ella, que era su matrimonio o su pareja y su hijo. Y su hija, perdón. Pero tuvo la oportunidad de encontrarse con ella misma, y esa es la metáfora de los multiversos. Se encontró con ella misma en las diferentes circunstancias y dijo, no, quiero arreglarlo.
y lo logró. Pero tuvo una oportunidad de los que estaban cerca de ella, de las que creían en ella. Nunca le dieron la espalda. En el caso de los amigos, hasta por dónde te puede llegar tu necedad, el querer estar solo, el que no aceptar la plática con un amigo aunque sea aburrida, y todavía mutilarte para demostrarle que no le interesas. Es sufrir. ¿Por qué vas a sufrir? Si una persona te interesa, díselo y ya. Punto. No te quedes con ese sentimiento, porque también, aparte que sufres tú, sufre la otra persona, por supuesto. Y dale y exprésale los motivos, pero aquí el error de Colm fue no decirle por qué. Simplemente cortar toda relación de tajo y todavía amenazarlo y mutilarse a sí mismo para demostrarle que estaba hablando en serio. ¿Por qué tenemos que llegar los seres humanos a ese extremo? Pudiendo platicar, pudiendo llegar a acuerdos. Ok, ya no quieres ser mi amigo, va, no hay problema, pero dime por qué, quiero saberlo. Al final del camino, como amigos, como pareja, como hermanos, como hijos, necesitamos saber los porqués. Y ahí es donde viene la otra parte, algo que tocaba a Charlie en La ballena, la honestidad, ser honestos consigo mismos. Antes de decirle a alguien te amo, piénsalo 2 veces, ¿no? ¿Estás siendo honesto contigo mismo? ¿Por qué demostrarle amor y cariño a una persona cuando no es así? En el caso de Charlie, aplica al revés, porque aparte de la propia condescendencia que él se tenía, él no se sentía merecedor de la compadecencia de los demás, a lo mejor de la ayuda, o a lo mejor lo que quería evitar era eso, ¿no? Que alguien se compadeciera de, ay, el pobrecito, mira cómo está sufriendo. Ay, pues, cuando lo que él a gritos, aunque no lo dijera y aunque no lo expresara de forma tal cual, estaba pidiendo a gritos ayuda. ¿En qué cabeza cabe? ¿O qué tan desesperado puedes ser como padre para ofrecerle $120,000 a tu hija con tal de verla un ratito, ayudarle con con sus tareas, recibir insultos, y todo por querer hacer bien las cosas? Porque ese era su objetivo, hacer bien las cosas, algo que no pudo hacer durante 8 años. Algo que como seres humanos siempre buscamos, la redención, el perdón, el que digan, sí, cambiaste. El que nos acepten como son. Todo esto también me lleva, y las 3 películas van también en ese sentido, es la aceptación de uno mismo hacia uno mismo y la aceptación de los demás. ¿Por qué no podemos ser empáticos con el de al lado? ¿Por qué no podemos ser empáticos con aquel que sufre depresión? Yo he estado leyendo algunas cosas en cuestión de psicología, y una de las y concuerdan en muchas ocasiones con esta circunstancia de que alguien con depresión no necesitas que le digan, ay, ya cálmate, no pasa nada, vas a ver que todo va a mejorar. No,
Ese no es lo que quiere escuchar una persona con depresión. Lo que quiere escuchar es: hola, aquí estoy. ¿Necesitas algo? Y quedarte. Apoyarlo de esa forma. La autodestrucción personal derivada de dolor el dolor por el amor perdido, el dolor por no sentirse aceptado por cómo es uno, ¿ustedes por qué creen que las personas que sufren demasiado bullying se suicidan? Por lo mismo. Porque no son aceptados, son agredidos de todas las maneras, física, mental, digitalmente incluso. Este mundo yo considero que sería diferente si todos nos aceptáramos como somos, con nuestras diferencias y resaltando nuestras virtudes. Ayudar sí a cambiar, pero hay cosas que también no se pueden llegar a cambiar. Ese es un hecho. Pero ¿por qué no puedes aceptar? ¿Por qué no puedes aceptar una persona que tiene un distinto color de piel? Que habla raro, que le apesta la boca, por ejemplo. Y es por eso que estas 3 cintas fueron para mí un roller coaster de emociones, porque me identifiqué con cada una de las situaciones presentadas en las mismas. Algo que no sucedía en mucho tiempo en el cine también, ¿eh? Se juntaron estas maravillas de películas. Como les digo, para mí, dentro de estas 3, la que entra en el top 10 es la de Almas en Pena Inisherim o Los Espíritus de la Isla. En el top 10 de las mejores películas que he visto en mi vida. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir acerca de esta situación tan delicada? Porque créanme, y yo lo he vivido, me han dicho: ¿por qué haces berrinche? ¿Por qué lloras? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Demonios, ¿cómo voy a expresar un sentimiento que tengo? ¿Me quedo callado? Me hace daño. Y hago daño a los demás cuando lo expreso, y a lo mejor porque soy muy honesto al decirlo. Pero ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no trabajar? Vamos a mejorar eso. Pero se trata de castigar a quien creemos que no encaja en nuestra sociedad. Se trata de castigar a quien es diferente. Y perdónenme, pero la verdad es que la mayoría de las personas pensamos así. Castigar lo diferente. Y bueno, pues este es mi análisis de estas 3 cintas y el análisis personal acerca de los sentimientos que reflejan estas magníficas producciones. Como lo vuelvo a repetir, ¿qué piensas al respecto? Manifiéstamelo a través de mis redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter,
TikTok, me puedes dejar un mensaje en cualquiera de ellas, de las plataformas, y con mucho gusto debatimos acerca del tema. Los espero la próxima semana. Vamos a dar un poquito más de fluidez al programa, ya agarrando un poquito más los temas también, y haciendo este ejercicio de, a pesar de que hay escritura y que hay un preguión, pues lo tratamos de hacer de manera fluida para que no aburrirte nada más con una lectura, ¿no? Dar, como lo vemos, y como lo estás escuchando, amigo o amiga, pues darnos esos sentimientos y expresarse esas emociones que nos provoca el cine. Yo te invito a ver estas 3 películas. En este momento, Almas en Pena Inisherim, o los espíritus de la isla, está en en Star Plus. Todo en todas partes al mismo tiempo está en Prime Video, y La Ballena está en Apple TV. Así que bueno, se las recomiendo mucho, véanlas, acérquense una cajita de Kleenex, y bueno, como les repito, véanlas, déjenme sus comentarios y debatimos acerca del tema. Esto fue Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2023 Quique Cinéfilo Producciones. Todos los derechos reservados.